Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, principalmente quiero disculparme porque hemos pasado pues una semana sin crear contenido, pero bueno, personalmente tenía unos asuntos que atender y no pude dedicarme a esto. Pero hoy quiero retomar pues el trabajo que estamos realizando y hacer un pequeño paréntesis para enfocarme en un aspecto muy importante donde de alguna forma se puede plantear una diferencia entre el pueblo de Israel como pueblo, me refiero como nación, me refiero y a la iglesia como iglesia, y por supuesto también al pueblo gentil como pueblo gentil. Si esto no logramos entenderlo y ver las diferencias que están allí, probablemente se nos dificulte en sumo grado poder entender la realidad y la diferencia de estas entidades y la situación que más adelante, lo que se conoce pues como los eventos del porvenir, no se pueden diferenciar. Entonces necesitamos hacer diferencias ahora para que más adelante, cuando hablemos un poco más de la escatología con más pura, más fuerza, con más fuerza, podamos hacer ciertas diferencias. Voy a leer unos versículos acá en el libro de Romanos capítulo 11 para referirme, para refrescar un poco la memoria con respecto a lo que se conoce como el olivo silvestre y el olivo natural. Vamos a hablar un poco de esto y ver cómo podemos conciliar los conceptos bíblicos, a ver si son confrontativos para con el pensamiento humano o si se pueden digerir positivamente y darnos una información que nos produzca un resultado satisfactorio con respecto a lo que la escritura dice. Voy a leer acá en el capítulo 11 del libro de Romanos, voy a leer desde el versículo 13 en adelante, que dice, porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y quiero hablar de este punto, ¿no? Basándonos en que a veces se habla y se menciona al pueblo de Israel como que fuese ese olivo, y a los gentiles como que fuesen las ramas. Sin embargo, el apóstol Pablo es suficientemente claro para decir que en realidad son dos pueblos que con la unión de esos dos pueblos, es decir, parte de uno de esos pueblos y parte del otro de esos pueblos, se forma un pueblo. Permítame hacer un pequeño diagrama acá. Lo voy a hacer con un bolígrafo para ver si puedo hacer un gráfico para mostrarles a qué me refiero. Me disculpan que no quede de la mejor manera posible, ¿no? Ok, voy a mostrarle acá. Si me pueden ver allí, ¿puedes ver allí bien? ¿Así? ¿Se ve? Ok. Aquí puedo mostrarle, ¿no? Un pueblo, que es el pueblo de Israel, otro pueblo, que son los gentiles, y mirándolo de esa manera, estamos viendo que dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, cuando se unen surge un pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia. Es decir, que en este caso, la iglesia como tal es esa parte central que forma el pueblo de Israel, perdón, y el pueblo gentil. Es decir,
Más allá de que la iglesia existe, Israel existe como entidad por aparte. Y más allá de que Israel y la iglesia existen, los gentiles también existen como entidad aparte. Entonces no es que los dos pueblos se fusionaron para hacerse un pueblo, sino que de ambos pueblos salió un pueblo, pero los otros pueblos siguen existiendo en sus condiciones naturales. Entonces tenemos que Israel sigue existiendo en sus condiciones naturales, no como olivo, y el pueblo gentil sigue en sus condiciones naturales, tampoco como olivo, en este caso no como el olivo natural, sino como ramas de un olivo silvestre. Y voy a hablarles un poco de esto, ¿no? La Biblia dice puntualmente que las ramas fueron desgajadas. Estamos refiriendo al pueblo de Israel. Como ramas fueron desgajadas. Y allí, es decir, parte del pueblo de Israel, el que no creyó en Jesucristo, fueron ramas desgajadas que hasta este momento, los que no han creído en Dios, son ramas desgajadas. Desgajadas del olivo natural. El olivo natural no es Israel. Israel es ramas. Igual que el pueblo gentil que vino a ser injertado para construir o para constituir la iglesia. Los gentiles que vienen a constituir la iglesia también son ramas, pero tanto la raíz como el tronco de ese olivo natural pertenecen a Jesucristo. Eso es Jesucristo. ¿Por qué quiero tomar este punto de consideraciones para hablar de este asunto? ¿No? Porque hay un punto central aquí y es la salvación y la diferencia que se manifiesta para la salvación del pueblo de Israel sin Dios y la salvación del pueblo de Israel con Dios junto a los gentiles que constituyen la iglesia. Un poco difícil de explicar esto por cuanto por lo general no se entiende de esta manera, discúlpeme, no se entiende de esta manera y voy a hacer un esfuerzo para poderlo explicar. Israel sin Dios no es salvo. Israel sin Dios son ramas desgajadas. Y dice la Biblia que por esta razón, acá el apóstol Pablo cuando estaba hablando de este asunto, dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son el resto de las ramas. Pero no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a Cristo. O sea, Cristo es la raíz y todo lo que pertenece a Cristo es la iglesia. Entonces, si esa primicia es Cristo, todo lo que está sustentado y ligado a Cristo también viene a participar de de la rica savia y viene a participar de la santidad, viene a participar de esa separación a la cual pertenece el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir entonces con este asunto? Bueno, que tanto el pueblo gentil como el pueblo de Israel que reconocieron a Jesucristo son las ramas de ese olivo y todo va a girar alrededor de las ramas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar de la salvación? Israel tiene un privilegio grande, sin duda que lo tiene, y esto pues no se puede obviar, no se puede negar, y consiste en que más allá de que el pueblo de Israel en este momento no conozca a Dios, no haya venido a Jesucristo, bueno, mientras estén vivos, una vez que la iglesia se ha levantado de la iglesia, de la tierra, ellos tendrán una nueva oportunidad para pertenecer a Dios, pero ya no como iglesia. Y allí es donde está un punto que se debe tratar de dilucidar, tratar de entender. La salvación en sus niveles. Por lo general hablamos de la salvación y la involucramos dentro de un solo renglón, pero no. La salvación tiene niveles. Todo aquel que ha creído en Jesucristo es salvo. Pero no podemos perder de vista las personas que han creído en Jesucristo antes que Jesucristo viniese a la tierra. El apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron de esta gracia, primera de Pedro capítulo 1, versículos 6, 7 en adelante por allí, dice, versículo 12 tal vez, dice que los profetas que profetizaron de esta gracia, ellos indagaron diligentemente para saber qué tiempo y qué persona mencionaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, qué tiempo, pasado, presente, futuro, qué persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿Estaba hablando con el profeta o estaba hablando con otros?
Estaba hablando del presente, del pasado y del futuro. Entonces los profetas, a través de su análisis, determinaron que no se estaba refiriendo a ellos, sino que se estaba refiriendo a un planteamiento escatológico. Estaba hablando para un futuro y en ese tiempo que los profetas estaban hablando, pues era un planteamiento escatológico. Ya para nuestro tiempo es un asunto presente, sin embargo, continuamos con esa perspectiva de los planteamientos escatológicos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que mucha gente ha sido salva antes que el pueblo de Israel llegara. Estamos hablando desde aquellos hombres, desde Abel en adelante, que también creyeron en Dios, pero que no eran iglesia ni eran pueblo de Israel. Y ese es un punto que tiene que ser considerado y tiene que ser tratado de entender. La salvación ciertamente, como dice la Biblia, viene de los judíos, pero una vez que los judíos o Abraham recibe la promesa de parte de Dios y desde allí en adelante comienzan a desprenderse una gran cantidad de cosas, como son las profecías bíblicas, los conceptos proféticos, los conceptos que hablan acerca del Señor Jesucristo y los conceptos apostólicos. Todo eso sale del pueblo de Israel. Sin embargo, la salvación no salió como origen de allí. Abel fue salvo, Noé fue salvo, Enoc fue salvo y ninguno de ellos eran judíos. Entonces estoy tratando de ver cómo hay personas que sin ser judíos son salvos y cómo hay personas que sin haber sido iglesia en la antigüedad también fueron salvos. Hoy en la iglesia, o ya estando en la iglesia, nosotros hablamos de esta forma y sabemos que la salvación siempre ha sido a través de Jesucristo. Siempre ha sido a través de Jesucristo. Y todo converge en Jesucristo porque Jesucristo es el olivo. Jesucristo es quien da la salvación. Jesucristo es quien da la vida eterna. No es el pueblo de Israel, es Jesucristo. Aún Israel debe estar ligado a Jesucristo. Ahora, una vez que estas cosas podemos entenderla, dilucidamos lo siguiente. Cuando la iglesia sea levantada, Dios volverá a tratar con el pueblo de Israel, pero ya no en condición de iglesia. Entonces, desde esa perspectiva, comenzamos a ver las diferencias y cómo se va moviendo la estructura de este pensamiento a través de ese olivo natural y a través del olivo silvestre, que por supuesto son los gentiles, pero que vienen a ser injertados en un olivo natural, como es Jesucristo y no el pueblo de Israel. Pregunto, ¿dónde está el pueblo de Israel en este momento, el que no ha recibido a Jesucristo? Bueno, son ramas desgajadas, son ramas secas que están desgajadas. Con razón el Señor Jesucristo dijo, si a el árbol verde hicieron estas cosas, nos estamos refiriendo a Cristo, ¿qué quedará con el árbol seco? No se refiere a la iglesia. La iglesia no es un árbol seco. Se refiere al pueblo de Israel que ha sido desgajado y por supuesto al ser desgajado está seco. Ahora vamos a tratar de analizar por qué Israel pertenece al olivo natural y los gentiles no pertenecen al olivo natural. El punto más elemental de este asunto con respecto a la salvación es la iglesia. La iglesia tiene el grado de salvación más elevado y no que sea salvo 2 veces o que sea salvo 3 veces, no, sino porque es la esposa del Cordero. Y al ser la esposa del Cordero, pertenece al cuerpo de Jesucristo. Es la reina, la iglesia es la reina, porque es la esposa del rey, que no está reinando todavía, pero que va a reinar en el milenio. Entonces la esposa va a estar allí como reina. Y todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que creyeron antes de que Cristo naciera y constituyera la iglesia, y aquellos que van a creer después que la iglesia sea levantada, ellos también serán salvos. Lo que no serán es iglesia. Entonces, ¿en qué consistió la diferencia y qué fue lo que perdió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en su generalidad perdió la oportunidad de ser iglesia. Y los gentiles que no estaban calificados o llamados para ser iglesia, ahora se convierten en iglesia. No confunda la cuestión salvación con iglesia. Los gentiles también iban a ser salvos, aquellos que reconocieran la verdad y la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, así como aquellos gentiles fueron salvos antes de la iglesia. Eso iba a pasar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que algunos gentiles se convierten en iglesia
esos gentiles que eran postreros, ahora son primeros. Y parte del pueblo de Israel que no aceptó a Jesucristo y lo va a aceptar en el futuro, bueno, también van a ser salvos, pero no van a ser iglesia. Es decir, van a ser postreros. Hoy en la actualidad, el pueblo de Israel que no ha aceptado a Jesucristo no es ni salvo ni es iglesia. Ellos están desgajados. Entonces, dentro de esa perspectiva de lo que es la salvación y los niveles, donde primero califica a la iglesia en el primer nivel por cuanto es la esposa de Jesucristo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y luego están los gentiles y el pueblo de Israel que creyeron en Jesucristo antes y después de la iglesia. Punto un poco difícil de discutirlo porque casi no se habla de esto. Se mete todo dentro de un saco y no se hacen las diferencias que hay entre una cosa y otra. Entonces, ¿qué fue lo que rechazó el pueblo de Israel? Bueno, ellos rechazaron que en su generalidad fueran iglesia y que ellos llevasen la luz del evangelio y la salvación al resto del mundo. El resto del mundo que recibiera ese mensaje y esa predicación del pueblo de Israel convertido en iglesia, no tendrían necesidad de haber sido constituidos como iglesia, pero sí hubiesen sido salvos por esa predicación. Es decir, que el punto más elemental y más elevado viene siendo la salvación. Son los niveles los que hacen la diferencia y aquí la iglesia pues tiene esa mayor preeminencia por cuanto es la esposa del Señor Jesucristo, es la esposa del Cordero, es el cuerpo del Señor Jesucristo y es el templo del Espíritu Santo. Todos estos beneficios y todos estos privilegios los ha recibido la iglesia por ser la esposa del Cordero. Una vez que podemos entender todas estas cosas, vemos las diferencias entre Israel como nación, los gentiles como pueblo universal y la iglesia como un pueblo exclusivo que está formado por gentiles creyentes y por hebreos creyentes. Esa es la iglesia, que se diferencia de todos los demás. Pero los otros dos pueblos, como ya se los mencioné, siguen existiendo paralelamente. Los gentiles siguen existiendo paralelamente. Los judíos siguen existiendo paralelamente. Y la iglesia del Señor Jesucristo también existe paralelamente, conformada por miembros de ambos pueblos. Pero ella es un pueblo específico. No es gentil ni es Israel. Es la iglesia. Dentro de ese punto de vista, dentro de esa perspectiva, enfocamos las diferencias. Los gentiles pasarán por la gran tribulación. El pueblo de Israel pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Los gentiles que pasen por la gran tribulación no la tendrán nada fácil, porque no van a tener la capacidad de entender la realidad bíblica para ser purificados en la gran tribulación, porque a ellos se les ha permitido o se nos ha permitido como gentiles trabajar en este tiempo hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Una vez que se cumpla la plenitud de los gentiles, es decir, que se acaben esas oportunidades que Dios ha dado a los gentiles, Dios volverá a trabajar con el pueblo de Israel, pero ya con una perspectiva distinta. Dios va a trabajar con Israel, Dios va a restaurar a Israel y como dice acá lo que hemos leído, luego todo Israel será salvo. Pero nos estamos hablando ya de ese tiempo escatológico cuando Israel como nación pueda entender la realidad del evangelio y pueda darle la bienvenida al Señor Jesucristo diciéndole bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no es una bienvenida gentil, es una bienvenida judía. Luego dice la Biblia que de Sión vendrá el Salvador y luego todo Israel será salvo. Pero no nos estamos refiriendo a todo el Israel desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de hoy. No, nos referimos al Israel escatológico, al Israel que va a permanecer y que va a creer en Jesucristo en el momento cuando Jesús se manifieste y en el momento de la gran tribulación. Ese es el Israel que va a ser salvo, porque aquel Israel que fue sellado por el anticristo, pues seguramente ellos no van a ser salvos, aunque sean Israel. Y todo el Israel que ha muerto en todo este tiempo, desde hace 2000 años hacia acá, sin creer en el Señor Jesucristo, tampoco han sido salvos. Y todo el Israel que muera
en todo este periodo sin creer en Jesucristo tampoco va a ser salvo. Entonces, ¿cuál es el Israel o el todo Israel que va a ser salvo? Bueno, estamos hablando de una figura retórica, se llama sinecto, que consiste en considerar el todo por la parte o la parte por el todo. Es decir, a veces nosotros decimos que a alguien que está hablando, le decimos, mira, cállate que todo el mundo te está escuchando. Pero en realidad no es que todo el mundo te está escuchando, significa que mucha gente está escuchando. Me duele todo el cuerpo, pero no, de repente es la cabeza, un ojo, la mano, el pie, pero pareciera que el dolor es generalizado y decimos todo el cuerpo no, me está doliendo. Son figuras retóricas que aparecen en las escrituras. De modo que cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, no se refiere a todo Israel desde los tiempos de Abraham hasta nuestros tiempos. Se refiere a todo el que crea en el Señor Jesucristo. Y en ese tiempo de gran tribulación y en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo se haga presente en el mundo y que los judíos digan bendito el que viene en el nombre del Señor, todo Israel será salvo. Todo lo que se conforme al pueblo de Israel en ese tiempo será salvo porque todos van a creer en el Señor Jesucristo cuando vean sus manos y sus heridas que están en su cuerpo. Estoy haciendo esta diferencia y probablemente me esté adelantando un poco cuando vayamos a hablar de los planteamientos escatológicos acerca de lo que es la purificación y la restauración del pueblo de Israel. Pero lo vi como una necesidad, porque a veces, bueno, algunos comentarios que no se ponen en el canal, pero sí me llegan personalmente a mí para hacerme algunas preguntas con respecto a este asunto, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. Definitivamente la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Israel pasará por la gran tribulación. Los gentiles pasarán por la gran tribulación en condiciones distintas. La iglesia no puede pasar por la gran tribulación y en las clases sucesivas hablaremos las razones, las causas por las cuales la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Evidentemente tendríamos que hablar también de las razones que existen para que la gran tribulación sea una necesidad, por qué es una necesidad, y una vez que hablemos de eso, expliquemos esas cosas, entonces podremos explicar por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Se despide el pastor Luis Soledad Román. Que el Señor les bendiga.